Aquí estamos en una nueva edición de Diálogos con la Chacra. En este caso tenemos a un empresario muy destacado, un ganadero, director de la Rural también, al coordinador de la cadena de carnes, la organización, la entidad que nuclea a más de 40 organizaciones relacionadas con este rubro tan importante, tan emblemático del sector agropecuario argentino. David Lacroze fue la voz cantante, por así decirlo, en la reunión que recientemente tuvo el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, con cada uno de los representantes de los eslabones que componen esta cadena muy emblemática, se podría decir, y tal vez del producto más conocido de la Argentina en el mundo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo surge esta reunión? ¿Cómo aparece el presidente de la Nación después de tantos años de silencio respecto al sector? Yo creo que es este presidente y muchos otros presidentes, ¿no? La ganadería argentina no llegó a los presidentes. Llegó a muchos lugares, fuimos muy famosos en el mundo, después hicimos desastres en el mundo también en cuanto a la manera que atendimos nuestros mercados, pero la manera en que este presidente le da pie, y cuando digo ganadería estoy hablando de toda la ganadería, no solamente de la vacuna, estoy hablando del pollo y estoy hablando del cerdo. Nunca habíamos tenido nosotros, ya hace unos cuantos años que estoy en esto, una reunión con un presidente de la República, una reunión de trabajo con un presidente de la República, una reunión de 1 hora en que se tocaron distintos, pero no importa los aspectos. Lo que me interesa destacar es la fuerza que le da, la interlocución que le da el presidente a la cadena de la carne. Y por otro lado, cómo se pudo armar esa cadena, que es mérito de todos los que están ahí, para dejar de ser cada uno un castillo irreductible y mirar al otro de costado, para empezar a sentirse todos miembros, eslabones de una cosa larga, de una cosa fuerte. El más débil es el más débil de sus eslabones, o sea, por los dos lados. Por el lado del gobierno, interpretar que se podía usar el tiempo para escuchar, para ver cómo nos podemos en igualdad de condiciones con nuestros competidores del mundo, y también del lado de la cadena el haber hecho el esfuerzo, frigoríficos de consumo, frigoríficos de exportación, consignatarios, productores chicos, los de la Federación Agraria, productores grandes de la Rural. Pudimos dialogar, pudimos sentarnos en una mesa, no diría que es un consenso, pero por lo menos estamos administrando los disensos y eso ya es grandes pasos para adelante. Bueno, creo que es una de las primeras veces, si no la primera, que participan los productores de porcinos y de la cadena de porcinos, los productores avícolas, los industrializadores avícolas, junto con la carne vacuna, de una reunión a semejante nivel. Sí, yo creo que es inédito, nunca se ha dado esto antes. En mi pequeña vida, a lo mejor se ha dado, pero en la carne, desde que Juan Martín de Porredón en 1817 suspendió las exportaciones de carne de la Argentina porque el precio subía mucho en Buenos Aires. Como en el 2006. Exactamente. Y el principal exportador en el 1817 era don Juan Manuel de Rosas. Era el principal exportador de carne salada de la Argentina. Después en el 30 llegó a ser lo que fue. Pero desde ese momento estuvimos siempre desencontrados. ¿Qué diría? No es patrimonio exclusivo de la cadena de la carne. En general los argentinos tampoco. Fuimos formadores de grandes cadenas, ¿no? Hay áreas de reuniones, hay áreas donde se compite, pero bueno, en este caso pudieron presentar todos juntos. ¿Cuál dirías que fueron? Porque acá, digamos, hubo una señal muy importante del presidente hacia el sector, pero también hubo una señal política muy importante del presidente a su propia línea.
porque da la impresión de que a partir de esto también las áreas involucradas, desde la Cancillería hasta el Ministerio de la Producción, hasta el Ministerio de Agroindustria, hasta Comercio y demás, bueno, pueden prestarle la atención correspondiente a los temas que lamentablemente están demorados para el sector productivo. Sí, yo diría que el presidente seleccionó 2 o 3 o 4 sectores para él dinámicos de la economía, y en ese contexto tenemos que analizar las primeras medidas de él, de liberación de las exportaciones que estaban prohibidas exportar carne de la Argentina, liberar el tipo de cambio, colocar a la Argentina en el mundo del crédito internacional. Todas esas medidas que desde algunos sectores se ven como, no, lo estuvieron beneficiando al campo. No, al ser designado en la mentalidad de este gobierno como uno de los sectores que podía arrastrar ese tren que se llama actividad económica, bueno, se conjugaron esas decisiones económicas para permitirle arrancar. Como diría un viejo amigo de los productores y un gran presidente de la Sociedad Rural Argentina, nos sacaron la pezuña de encima. Era Billy Alchurrón el que decía esa frase. Y al sacaron la pezuña de encima, el campo arrancó. Y unos le llaman gasto, otros le llaman inversión, no sé, pero lo que factura el campo hoy por hoy en la Argentina, estamos bien arriba de los 50.000 millones de dólares, y no hay más que ver la cosecha de trigo, que ya es un hecho porque ya prácticamente está terminada, y estamos hablando de un crecimiento del 50% prácticamente con la cosecha del año pasado. La retención de vientres de este año ha sido una cosa infernal, es decir, el sector agropecuario le está apostando a la Argentina y el gobierno está reconociendo esa apuesta también. Bueno, es indiscutible que hubo un cambio significativo desde el trato al marco de la política como conjunto. Por supuesto que hay muchísimas cosas pendientes, mucho para desregular todavía, hay muchas restricciones que todavía quedan. Y hay una cosa que para el sector agropecuario, y los que están mirando este programa, la mayoría lo son, es casi la Biblia con la que trabajan. Si Argentina no puede exportar, no debe producir, porque digamos que excede la producción argentina sus requerimientos internos. O sea, no se puede crecer si no es de la mano de la exportación. Y hasta ahora la exportación, en términos generales, ha desaparecido restricciones, pero todavía hay cosas pendientes. ¿Qué cosas específicamente se trataron en esta reunión, se puntualizaron, se definieron, supongo que como líneas de trabajo a futuro, un poco a este respecto? Porque supongo que política tributaria y mejora de la performance exportadora deben de haber estado entre los temas centrales. Estaba entre los temas centrales, digamos, estaban entre los temas centrales todas las cosas que transformarían las ventajas comparativas que tiene la Argentina en ventajas competitivas. Todavía estamos lejos de nuestros competidores del exterior, falta toda la sintonía fina. Se hizo la sintonía gruesa y falta. Y cuando digo falta toda la fina, tenemos que disminuir drásticamente nuestro costo de capital, que diría que es el primer tema que tenemos, a tener costos de capital iguales a los de Australia, de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, que están en 2, 3, 4% en dólares y a 10, a 15, a 20 años de plazo. La Argentina todavía estamos por lograr moneda, todavía tenemos una inflación infernal. Bueno, todo eso fueron temas que se tocaron en la reunión. En el 2006 yo estaba en Alemania viendo el Campeonato Mundial de Fútbol cuando cortaron la exportación de carne y cortaron los embarques directamente. No es que dijeron,
a partir del año que viene no vendemos, ¿no? De un día para otro, bueno, las protestas de los alemanes eran en colores. Y reconquistar esos mercados va a dar trabajo. Y como vos dijiste, el sector no puede crecer hacia adentro. La única posibilidad que tiene de crecer la industria de las carnes en la Argentina es hacia afuera. Si no, terminamos emplumados o indigestados, pero no podemos comer más de 120 kilos de proteína por año y por habitante, no se puede. 120 kilos. Tenemos una sola posibilidad, hay que tenerlo en cuenta, una sola posibilidad, hacia afuera. Y si eso se para y sigue un poquito el arrastre de la producción hasta que la producción se dé cuenta que por los motivos que fuera no estamos exportando, vamos a tener problemas. O sea, es fundamental que podamos, no solamente el crecimiento, si no exportamos, como ya venimos con una inercia de crecimiento, simplemente pensar que se detenga la retención que está teniendo en la Argentina, estamos hablando de 200, 300 mil toneladas más que pueden venir al mercado en un año. Bueno, 120 kilos es la ingesta total de carnes blancas y rojas, ¿no es cierto? Exacto. O sea, ave, porcino, que aumentó mucho también, y la carne vacuna, que está alrededor de 60 kilos, creo. Sí, más o menos. Y sí. 45 los pollos sí. Y 15 los Y cerdos. cerca de 15, exacto. Aunque aumentó el pescado también, pero eso ya es carne blanca. Pero bueno, en este contexto estamos partiendo de un piso total, porque llegó a hacer la exportación en los últimos años 5 o 6% del total, o sea, el 95% de la producción estaba en el consumo interno, que está en ese techo. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo viene la reacción? Porque, ¿cómo hace un productor para preparar un novillo pesado, que hoy no hay casi para exportación, porque no se podía exportar, con este dólar que tenemos, con un costo argentino que está altísimo, pero que bajarlo va a llevar tiempo, con una política impositiva que instrumentarla también va a llevar tiempo y tal vez no es el año para esperar algún cambio en esa materia? ¿Cómo se compatibiliza, cómo se estructura eso? Bueno, cuando yo digo sintonía fina, también estoy diciendo sintonía difícil, porque la gruesa es un poquito, a lo mejor hace falta más coraje en la gruesa y hace falta mucho más neuronas en la fina. Y bueno, tenemos que arreglar toda la logística de Argentina, tenemos que arreglar la financiación. ¿Se puede? Sí se puede. Tenemos que arreglar los mercados, tenemos que arreglar los problemas que todavía no tenemos porque vamos a tener muy pronto, cambio climático, para lo cual tenemos que asociarnos con Brasil, Paraguay, Uruguay, solitos no la hacemos. Y las decisiones que están tomando hoy los productores, que son decisiones de retener esa ternera de destete del año pasado que se podría haber vendido al mercado y que se retuvo, esa ternera puede entrar en producción el año que viene, de ahí tiene que tener un ternero, o sea, demora 3 años. Y si vamos al novillo pesado, hay una sola fórmula. Si hay precio, hay producto. Si no hay precio, no hay producto. Y ahí el precio, ¿cómo se forma? Sería tu pregunta. Parte es presión impositiva, por supuesto que es presión impositiva. ¿Es solo presión impositiva? No, es también presión impositiva. La presión impositiva, hoy que tenemos los argentinos, hace que nuestro país, no la carne, nuestro país no sea competitivo en el mundo. ¿Se arregla de un día para otro la presión impositiva? No. ¿Por qué no se arregla? Porque depende del gasto público, hay que bancar ese gasto público. Ese gasto público en la época de Cristina subió del 26, 27, 25 que teníamos antes del 2001 al 43 que tenemos hoy. Para bancar ese gasto público, el 35, 36 se banca con presión impositiva y el resto con inflación. Bueno, corregir eso. El gasto público en última instancia, ¿qué es? Es gente. Entonces, la gran sintonía fina es ir haciendo que el sector público el sector privado, traccione a la gente que está de más en el público.
Ningún gobierno lógico en un país democrático puede echar gente, mucho menos en un país como lo que nos han dejado con 32% de pobreza, no se puede dar el lujo. Bueno, pero volviendo al sector específico ganadero, donde se cerraron, desaparecieron 150, 180, 200 frigoríficos, todos ubicados en provincias, obviamente, porque en capital no hay, y donde la ganadería sufrió la pérdida de un cuarto del stock ganadero, prácticamente 12 millones de cabezas, o sea, cifra equivalente al rodeo uruguayo. La Argentina se la comió, la liquidó, y en menos de una década, casi en 6 años. ¿Cómo se arranca hoy? O sea, ¿hay conciencia pública en la necesidad de un incentivo? Porque la retención de vientre se amesetó en los últimos meses y corre el riesgo de entrar de vuelta en caída, no está tan alta como a principios del año pasado. Si no puedo bajar el costo y no puedo mejorar el nivel del dólar, por las razones que sea, ¿cómo incentivo? ¿Hay conciencia en la necesidad de incentivar al productor ganadero que tiene una espera, en el caso de un novillo pesado, de un año más para poder sacar esa producción? Y que cuesta más también. Sí, por supuesto. Hay conciencia y no todo es, bueno, es una parte importante, pero el conocimiento también hace al incrementar la productividad del rodeo. Todavía en el interior del país hay provincias como Corrientes, por ejemplo, que tiene una proporción de ternero-vaca de 50 terneros cada 100 vacas que hay en Corrientes. La República Argentina tiene 61. Tenemos que llegar a 70 rápidamente. Y eso es solamente, ahí no hace falta incentivos monetarios. Eso es conocimiento. Y yo creo que ACREA y el INTA son organizaciones que van a tener mucho que decir en los próximos meses y años de la Argentina. ¿Necesitamos el novillo pesado? Sí. ¿Es más caro el novillo pesado? Sí. Tenemos algo muy a favor, y es que por primera vez en mi vida, por lo menos, yo he visto sostén en trigo y demás cosas, pero nunca vi un precio sostén en ganadería. De alguna manera tenemos un precio sostén hoy en la ganadería argentina, que es el valor del novillo en el exterior. Y ya el novillo argentino está valiendo lo mismo que el paraguayo, el uruguayo y brasilero, que antes valía mucho más y no lo podíamos exportar. Este nivel de precios, yo diría que si por alguna razón baja internamente, por ejemplo, porque el consumo se caiga, cosa que no pienso que va a pasar en un año electoral, pero pongamos que se caiga el consumo, ya va a empezar a traccionar la exportación en la Argentina solita. ¿Tenemos el producto para la exportación? El perfecto, el de 460, no lo tenemos. Es difícil de hacer, es caro de hacer. Pero vamos a tener el de 420 y vamos a ir de 420 a los 460 por escalones. Alguno podría decir también que el novillo argentino está caro porque el dólar está barato. Alguno podría decir eso, y entonces la respuesta inmediata, la mía, hay miles de respuestas a esa pregunta, es ¿cuántas veces vimos arreglar el largo plazo de la Argentina con una devaluación? Acá somos, el dólar es la moneda de ahorro, la Argentina todavía no tiene moneda, hay una devaluación y todos los precios, por ahí en los primeros 6 meses, el maíz le ganó, el trigo le ganó, la carne le ganó. Después llega el resto. No. Y además, y muy importante, cada devaluta, hay mucha gente que automáticamente su salario... Sí, de todos modos, acá había... Tenemos que aumentar la productividad, no el tipo de cambio. Que también el tipo de cambio ayuda, sí ayuda. Lo que es fundamental es que nadie tome de nuevo el tipo de cambio para bajar la inflación. Eso es. Digo, ¿por qué dejamos de ser competitivos en muchos frentes también? ¿Por qué atribuyen algunos? Pero en todo caso, en esta reunión había
40 empresarios, básicamente, porque de cada sector, cada representante, salvo honrosas excepciones que eran asesores o algo especialistas, la mayoría eran empresarios. Sí, primero no eran 40, son 25 las cámaras que están en la cadena. Okay. Y cada cámara sí tenía un representante que era un empresario. Okay. Sí. Deben haber ido y deben, supongo, si tengo la oportunidad de estar frente al presidente, de plantear, poner sobre la mesa cosas más concretas que el largo plazo, cosas más de corto plazo, como herramientas financieras, como transparencia, evasión, que mucho también, hay que decirlo, en mucho también fue defendida por muchos gobernadores y por muchos intendentes durante añares. ¿Por qué? Correspondían por ahí a la única planta industrial o al único esquema industrial que tenían en el pueblo. Entonces lo defendieron, lo cual me consta, en más de una oportunidad. No sé ahora, pero digamos que son temas para ir apuntando. De todos modos, dentro de lo mejorable, que la evasión es un asunto, porque competir con el que al lado no paga los mismos impuestos que uno, así sea a nivel productor, a nivel industria, frigorífico o a nivel exportación, debe ser terrible. Pero también hay varias herramientas, tengo entendido, que, por ejemplo, se lo pregunto a un especialista en warrants, ¿por qué no hay warrant ganaderos? Va a haber. Ah, bien. Eso es de las cosas que se conversaron con el presidente. Bien. Esas cosas me interesa para nuestro... Va a haber warrant ganadero, va a haber prenda de hacienda, es decir, vamos a tratar de salir de ese viejo concepto del crédito, que aquel productor agropecuario que pedía un crédito tenía que hipotecar su campo, con los bancos oficiales sobre todo. ¿Antes de fin de año? ¿Se puede esperar alguna de estas? Sí. Yo diría que tiene que ser antes de fin de año, si no las cosas no van en la Argentina. Tiene que ser antes de fin de año. ¿Y de qué se habló entonces? ¿De warrants? ¿Prendas? Sí, mercado de futuros que ayuda a todo el sistema a funcionar. Pero quería decir un segundito el tema de evasión. La evasión también es un tema de antes de fin de año, tenemos que mejorarlo. La evasión, el matadero trucho es igual al mantero de la calle Pueyrredón en 11. Y los frigoríficos que pagan son los locales que están atrás de los manteros en la vereda y que no tienen ni un inquilino que vaya a buscar algo. No, de acuerdo. Es tremendamente importante, no es un poquito. La evasión es un tema grave porque no dejamos crecer a los buenos, no dejamos que existan los buenos. Estoy de acuerdo, digo lo que pasó durante muchos años y la defensa de las irregularidades que se hacía desde los propios estratos oficiales. Digo, porque no es que existen graciosamente, sino que... ¿Por qué existían? ¿Por qué existían? Bueno, porque el SENASA no tenía potestad en las provincias y en los municipios. Se está armando la cosa de manera que el SENASA, de los 500 frigoríficos que hay en Argentina, auditados y en serio por el SENASA son 150. El resto hay algunos que más o menos, otros más o menos. O sea, van a estar todos auditados por el SENASA y aquellos que no reúnan las condiciones sanitarias, laborales y fiscales se van a cerrar. Bueno, se hablaba que el SENASA también estaría por instrumentar inspecciones rotativas, no fijas, incluso para evitar justamente el reciclado de esos acuerdos de hecho que se van generando cuando algo es demasiado estable. Sí, pero me parece buenísimo lo que hicieron con los comisarios. Exacto, lo mismo que los comisarios. Pero volvamos a otro aspecto de la evasión que contribuirá mucho, que en su momento el ministro, cuando era ministro Domingo Cavallo, hablaba de eso justamente, que es el tema de la bancarización, como un elemento de ayuda a regularizar, digamos, las cosas, pero la bancarización tiene un costo muy alto también, que es el costo del cheque, el costo de transferencia. Lo hablamos porque... Me está escondiendo información la Croce. No me acuerdo de todos los temas, fue un tema también que se tocó, la bancarización de la Argentina es el 15% de la cantidad de plata que hay, es nada.
para dar un ejemplo, en Chile, acá al lado es 80 y pico. O sea, es un horror, pero atenta contra la bancarización, lo que tú estás diciendo, el impuesto al cheque, por ejemplo, del 1%. Se tocó ese tema e inclusive lo tocamos un poquitito más profundamente y estaba el contador Costa, el segundo de la FIP, porque no pudo ir, no sé por qué razón, el doctor Abad, y nos dijo que para las pymes se podía aprovechar el 1% para a cuenta de ganancias. De acuerdo a lo que yo vi después, no es tan así únicamente para las super pymes. Después de la ley de pymes, hicieron las super pymes. Y el resto de las pymes, pero vamos a trabajar para que todas las pymes, no para todas las pymes, para que toda la Argentina, pero empecemos por las pymes, el impuesto al cheque es un desbarajuste. Solamente existe porque este gobierno todavía tiene ese gasto público que hablé, que no puede echar a la gente, y está manteniendo una red de impuestos imposible. Es igual de disparate al impuesto al cheque el ajuste por inflación. No se acepta el ajuste. Entonces, ¿cómo va que uno sea transparente y blanquee y trate de no evadir y no solamente eso, y combatir contra la evasión? Y por otro lado ves el gobierno que de alguna manera, no diría está robando porque no me gusta decir esa palabra, pero está cobrando un impuesto que no hay que cobrar. La razón es siempre la misma, 32% de pobreza, no se puede echar gente en este momento, y mucho también va con la democracia, con el hecho de que tenemos elecciones en octubre, y a mí me parece de que si miramos la Argentina del largo plazo, hay que tomar muy poquitas medidas pensando en octubre. Si en octubre hay una elección en Alemania, en Bélgica, en Holanda, lo miran de otra manera, hacen grandes coaliciones. Y si uno hace una coalición, qué sé yo, no sé quién es el segundo en la Argentina en este momento, ¿será Massa? Y yo le garantizo a Massa que en el 23 es gobierno y que me deje 7 años reconstruir el país, pero no tener que estar tomando medidas porque en octubre tenemos inflación. Es un tema general de la Argentina, no hace la industria de la carne. ¿Hay plazos para esto que se conversó? ¿Hay fechas de seguimiento? Hay conductas de seguimiento. El presidente nos dijo como cadena que en los que nos concierne a nosotros y en los que nos concierne como ciudadanos que tenemos que controlar también lo que hace el Estado, estemos mirando todas las trabas o desvíos que se produzcan en estos trámites que estamos apuntando, como mercados, como financiación, como warrants, como todo eso. Y además tenemos otros provinciales. Vos sos correntina, en Corrientes hay mentiras que tenemos que atacar. La mentira de la garrapata es una mentira, la hablé personalmente con el señor Dillon después de la reunión, y hace 53 años que estamos bañando, que los productores bañan en esa zona de lucha, y lo único que se logró en 53 años es generar resistencia en la garrapata. Y podemos llegar a tener un problema con Estados Unidos en residuos, porque parte de la hacienda que va puede tener residuos del purón que le ponemos por la garrapata. Hay que reconocer que Corrientes está sucio y vayamos a la realidad y ataquémoslo de otra manera. Lástima, se nos fue este programa. Eso lo vamos a tratar en otro, pero le voy a preguntar a un ex periodista de Chacra si tuviera que calificar esta reunión como periodista con el presidente del 1 al 10 y en forma realista, ¿cómo la calificaría? Como periodista de Chacra, estoy preguntando. No, primero me hiciste acordar de las épocas de periodista de Chacra, que en aquella época casi no había televisión agropecuaria, o era muy poquito, y yo iba con Constancio Vigil, teníamos un té todos los meses, y tengo grandes recuerdos de esas reuniones en Editorial Atlántida. Y si tuviera hoy que calificar esa reunión, digo, 10 no le pondría, porque no pongo nunca 10, he sido profesor en la facultad varios años. ¡Ay, qué horror! Pero ¡Qué suerte que sos fe de eso!
se pasó con creces, o sea, es decir, nos eximimos de los dos lados. Es un 8, para mí la reunión fue un 8. Es un número que le gusta al presidente. No sé. Para calificar. Lo dijo para algo, sí, lo dijo él para Para calificar le gusta. Sí. Yo le pongo un 8 a la reunión. Creo que va a ser la primera de otras. Creo que antes de fin de año vamos a tener otra reunión para ver el seguimiento de todo esto, para ver qué está pasando con este sobrante que hay que exportarlo, porque si no va a resentir los precios. Si se resienten los precios, se acaba la retención. Si se acaba la retención, aumenta la oferta para faena y sería un círculo vicioso al revés. Muchísimas gracias, David Lacroze, coordinador de la cadena de las carnes. De las carnes. Bueno, muchísimas gracias. Así cerramos una nueva edición de estos diálogos. Nos vemos en la próxima Chacra TV.